La 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 la. Deck the halls with parts of Charlie, fa la 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 la. Make the Yuletide gross and gnarly, fa la 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 la. Hola, diabobos. Soy su espíritu navideño favorito. Estoy adornando la cripta para Navidad. Me fascina esta época del año. Huesotañas asándose sobre el fuego. Jack Nieve mordiéndoles el... Oye, Jack, apártate de mí. Quedará fuera de mi lista para regalos. Pero volvamos al cuento de terror de esta noche. Se trata de dos expertos en artes marciales que deciden cambiar de vida en una historia terrorífica a la que intitulé El Foso. We're down to the final moments here in this brutal, awesome display of raw power and stamina. Esta es la pelea más sangrienta que hayamos presenciado. Un intercambio violento, damas y caballeros. Es imposible que estos sujetos continúen de pie. ¿Se darán cuenta del castigo que cada uno está dando y del castigo que cada uno recibe? Scott ha recibido un fuerte golpe en la cabeza, pero increíblemente se ha vuelto a levantar. ¿Acaso no saben cuándo alejarse o cuál es su límite? ¿Cómo pueden soportar este enorme sufrimiento? Another vicious exchange and a crushing reverse kick. Ladies and gentlemen, Johnson comes back with a quick exchange of blows. I've never in all of my years of broadcasting seen anything as vicious and fabulous as this fight. How can any one human being endure this? Oh, and a vicious cross to the face. They're squaring off. Neither one is standing very steadily. Yet they're still viciously fighting it out. Another vicious cross. Otro intercambio violento y destructor, damas y caballeros. Esto no puede continuar por mucho tiempo. A ninguno de los dos les queda fuerza. Y sin embargo, continúan haciendo un alarde de increíble fortaleza física. Vaya, es increíble, ¿no te parece? Es asombroso. Desde que se declaró el empate, se ha desatado una enorme controversia respecto a lo que ha sucedido. Fue una buena pelea. Sí, fue una pelea limpia. El público quedó satisfecho. Si hubiera habido otro asalto, lo habría acabado. ¿Cómo no? Hey, I had the only knockdown, remember? Look, I still had you on point. Bueno, pero ¿qué hay sobre los rumores de que el sabotaje obligó a los jueces a descalificar las armas? Eso pudo afectar el resultado. La única persona que requeriría del sabotaje para ganar la pelea sería Felix Johnson. Es el comentario malintencionado que podría esperarse de una persona con los antecedentes de Aubrey Scott. Disculpa, señorita tercermundista de... Solo quiero saber si alguna de ustedes se ha sentido atrapada en las sombras de sus esposos o si han pensado en reanudar su carrera. Bien, en tanto los promotores no estén dispuestos a pagar lo mismo a las mujeres que a los hombres, me siento satisfecha con que Félix traiga el pan a la casa. Es asombroso que esta bruja dijera algo en lo que estoy de acuerdo. ¿Por qué habríamos de castigarnos si estos sujetos pueden ganar el doble o el triple que nosotras? Además, ¿quién pagaría por ver a alguien tan acabada como Aubrey, a no ser que se lave la cabeza para saber cuál es el verdadero color de su cabello? Si escucho el nombre Johnson una vez más, voy a bajar personalmente para hundir tu cabeza en ácido y enviar fotografías a tus hijos. No me interesa lo que hagas, Lou. Solo me importa que Aaron consiga el papel. Dile a esos malditos productores que si no pueden tomar una estúpida decisión... Tendré que visitarlos para ayudarles a concentrarse. Mi esposo va a ser el pulverizador. You get Felix that part, or you're going to be dangling by your you-know-what over Interstate 10 during rush hour. My husband will be the pulverizer, or else. Jesus, Andrea. Solo me faltan 8 décimas para llegar a la meta. No estoy dispuesta a conceder 8 décimas de nada a la miserable de Aubrey Scott.
¿Cielo? Sí. Voy a salir un momento. ¿Por qué no nos divertimos un poco? Vamos, ay, vamos. Por favor, vamos. Basta, por favor. He dicho que me dejes, imbécil. Disculpa, lo siento, Aubrey. Oye, ¿por qué no pides que te suban a algo? Ve a los 3 chiflados por televisión. Regresaré a tiempo para arroparte. ¿De acuerdo? De acuerdo. No te desanimes. Shh. Y no empieces sin mí, amor. Hay drama y expresión patética, sin mencionar 20 millones de televidentes en todo el mundo. Evander Holyfield contra Mike Tyson en vivo desde la prisión del estado de Indiana. ¿Ququé más puede querer? Jesus Christ, how the hell did this idiot ever become governor? Espera un momento, solo dime cuál es su perversión favorita. Se la enviaré con todo y campanas. Llámame cuando esté listo. Estoy tan aburrido. Y ahora pasemos a la sección de deportes. Hemos esperado 3 años este encuentro y no nos han decepcionado. Observen lo que sucede. Fueron de uno a otro lado sin parar, lanzando golpes, recibiendo golpes, lanzando patadas. Cuando se pensaba que uno llevaba la ventaja, llegaba el otro explotando como una bomba. Sabemos que Johnson y Scott no se aprecian demasiado, pero todo esto ha sido asombroso. Es difícil imaginar cómo uno de ellos podría vencer al otro sin tener que matarlo. Tal vez sea mejor que el encuentro haya terminado con un empate. Se comenta que ambos peleadores buscan obtener el estelar en pulverizador. Parece haberse desatado una guerra entre los representantes de Johnson y Scott para obtener el papel para sus clientes. Puedes decir a esa Aubrey Scott que El Pulverizador es una película de acción y drama, no comedia. But if she's determined on embarrassing her husband, I hear they're casting Police Academy 10. Excuse me. ¡Ah, cielos! Felix Johnson. Él no podría interpretar ni la escena más sencilla. Escucha, creo que la única razón por la que los productores están involucrados en esta farsa es la publicidad. Quizá Andrea y Félix tengan un futuro en los programas de concurso, no lo sé. Tengan cuidado con lo que piden, chicos. Podrían conseguirlo. En otros deportes, hemos tenido acción en la NFL. Señorita P, comuníqueme con Judd Campbell en Hollywood. Se me ocurrió una idea de $1.000.000 en un segundo. Un encuentro con reglas malasias. Johnson contra Scott. La batalla del siglo. ¡Caos en la jaula! Es magnífico. ¿No es magnífico? Creo que los romanos lo aprobarían. No olvido que permanecí despierto toda la noche cuando ganaron la medalla en Barcelona. Estaba seguro que se convertirían en profesionales. Es más, estaba interesado en promover algunos eventos especiales con ustedes. Déjeme aclarar algo. ¿Dijo reglas malasias? Sí, sin límite de tiempo, sin restricciones en movimientos o armas. Todo se acepta. Hasta que alguno de los peleadores se retire o quede totalmente inconsciente. Defina eso de totalmente inconsciente. Como tu esposo se encuentra ahora. Sabía que había algo sospechoso aquí. Vaya. ¿Quién está aquí? ¿No es una maravilla? Luces más hermosa ahora que cuando ganaste los nacionales en Minneapolis. Ah, sí, recuerdo esa noche. Félix y yo nos quedamos atrapados en una tormenta en Denver. Tuve que renunciar al encuentro. Fue una suerte para ti, Aubrey. Bitch, I've already kicked your ass earlier. Oye, preciosa, ya te había dado tu merecido a principios de año en Johannesburgo. Estaba resfriada. Bueno, puedo volver a hacerlo aquí, a menos que te sientas indispuesta. ¿Te has olvidado de Pittsburgh en mayo del 92? Ay, no, lo recuerdo. Tuviste que conquistar a 2 jueces para ganar el encuentro. Debería arrancarte esa peluca, la que llamas cabello, de tu cabeza.
Adelante, preciosa. Puedes intentarlo si quieres. Tranquilas, tranquilas, señoritas. Por favor, vamos a tratar de ser civilizados en esto. Estamos hablando de 30 millones por contratos de pago por evento en todo el mundo. Sin mencionar al público en vivo y el canal de HBO. Y el ganador del encuentro se convertirá en la estrella de la nueva película El Pulverizador. Sucede que tengo en mi bolsillo los contratos firmados por el mismo Judd Campbell, garantizando el papel al ganador. ¿Necesito agregar más? Vamos a aclarar algo, chicas. En este negocio, incluso el perdedor del encuentro y su esposa, por supuesto, van a salir de ese foso con aproximadamente $10 millones. Son suficientes billetes verdes para que cualquiera se olvide de una noche de estreno en Hollywood, ¿no les parece? Malaysian death match? How could you agree to that? Ay, ¿cuál es el problema? Solo tardaste 10 minutos en dejar incapacitado a Hong Lee el año pasado. Sí, eso es cierto. Pero Hong Lee no es Aaron Scott. Además, cuando me enfrenté a Félix, los jueces declararon empate. Pero no habrá empate esta vez, amor. Eso es exactamente a lo que me refiero. Nos lastimaremos los dos. Y tendrás que hacer algo más que lastimarlo. Vas a tener que dejarlo totalmente muerto. Me agrada que seas sincero y honesto. No, tú lo desprecias, lo odias. Es un pedazo de goma de mascar en tu zapato. Escucha, cielo. Even if I lose, I mean... Aunque perdiera, podríamos ser muy ricos. Me importa un comino el maldito dinero. No voy a permitir que... Una ramera de Texas vulgar. Una miserable embustera. Que esa basura salida de la cloaca pueda llegar a... vencerme. Vas a entrar ahí. Y lanzar tus mejores golpes. Para ganar ese combate. Y llevarme a Hollywood. ¿Lo has entendido? Sí, linda. Cielo. Nos encontramos en el auditorio. Félix Johnson se encuentra en óptimas condiciones mientras continúa entrenando para su ansiado encuentro con Aaron Scott. Sé que este será uno de los mejores eventos de pago por evento en la historia. Si la contratación continúa como hasta ahora, tendremos un público de aproximadamente 50 millones de personas en 40 países. You okay? ¡No te dejes! ¡No te dejes, Félix! Todo el mundo decía, no puedes reunir a estos dos peleadores. Es el sueño de un promotor. Damas y caballeros, terminó la hora de los aficionados. Ahora saluden al único, al sensacional, al fenomenal Aaron Scott. ¡Dale! ¡Anda, cábalo! Es solo una muestra de lo que Félix Johnson recibirá el viernes por la noche. ¡Vamos, Félix! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Ahora mismo! Voy a matarla. Voy a arrancarle el corazón. ¡Voy a acabar contigo, Aaron! ¡Maldita! ¡Eres una miserable! ¡No! ¡Te haré pedazos! ¿Qué esperas? ¡Quiero que te enfrentes a mí! ¡Aquí estoy! ¡Ven!
Confíen en mí, amigos. Jamás han visto algo semejante y nunca volverán a presenciarlo. Johnson contra Scott. ¡Caos en la jaula! ¡No se lo pierdan! ¿Quieres saber cuánto necesitas para subir esa plataforma? No, me preguntaba si las heces de coyote serán un buen fertilizante, porque cultivo cactus. ¿Te lo dije? No, nunca. Cactuses. Cacti. I got a whole farm of them over in Arizona. But I got these coyotes shitting all over the place, and if they mess up my crop, I swear I'll single-handedly put the little bastards on the endangered species list. Cactus. El hombre necesita tener un pasatiempo. No podemos hacer esto eternamente. ¿O sí? No. Va a ser una verdadera carnicería. Lo resistiré. Lo supongo. ¿Y tú? También. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que llegamos tan lejos? Yo diría que existen dos razones. Tu mujer y la mía. No hay marcha atrás, ¿verdad, Aaron? ¿Acaso estás dudando? Yo no. ¿Y tú? No. Creo que estoy ansioso por hacerlo. Sí. Supongo que también yo. No quiero. A la cuenta de mi esposo. ¿Sí? ¿Qué? Dismal bitch. Diga, ¿quién habla? ¿Está usted seguro? ¿Está totalmente seguro? ¡Ah! ¡Ay, maldita sea! ¡Ah! 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 Ya. Terminé. Tu turno. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué rayos haces tú aquí? Responde. Vine a comprobar que tu marido es un cerdo miserable. ¿En serio? Me parece que tú eres la única que nos ha estado engañando, bruja maldita. Se comenta que Félix modificó sus armas, que añadió algunas sorpresas. Sabes, eres un asqueroso saco de silicón. La única sorpresa que puede haber es que hayas pensado que podías sabotear sus armas. No necesito sabotear armas. Félix es un perdedor. Pero creo que eso ya lo sabías. Así terminó a tu lado, ¿verdad? Vaya.
No recuerdo haber sido la perdedora que trabajaba en Cleveland luchando en lodo. Fue solo una exhibición. Ah, por 2 años. You know, Aubrey, I don't really give a shit if Felix gets that job or not. All I care about is that you never see the inside of a movie studio, ever. Well, isn't that a shame? Sabes, Aubrey, no me interesa si Félix consigue ese papel o no. Solo me interesa que tú no entres a un estudio de cine jamás. ¿Qué rayos es eso? Tú, esto fue idea tuya. Y ahora, en vivo, desde Las Vegas, el encuentro a muerte con reglas malasias. Johnson contra Scott, la pelea del siglo. Vaya, Andrea jamás me golpeó tan fuerte. Sí, la última vez que Aubrey utilizó así sus garras, tuvieron que darme 3 puntadas en la espalda. ¡Eso! Sí, sí. Sí. Escuchen, chicos, a los productores les fascinó su idea y pondrán a trabajar a los escritores. Sí, además, ¿qué tan difícil puede ser volver a escribir un libreto? Y me gustan las películas de amigos. Sí, ya somos 2, hermano. Ya puedo imaginarlo. Los nuevos Newman y Redford, los nuevos Glover y Gibson. Les presentamos a Johnson y Scott estelarizando Los pulverizadores. Se matarán ahí dentro. ¿De eso se trata? Creo que al final la broma fue para las chicas. Una broma mortal, diría yo. No sé qué opinen, criaturas, pero yo le apuesto a Aubrey. Creo que tiene más crueldad en sus golpes. Además, ya saben lo que se dice. El grito siempre conmueve. Ya todo terminó. Ahora disfrutaré de un poco de rompope y escucharé los cánticos diablideños y esperaré la llegada de Santa Claus. Maybe I should throw another Yule log on the fire. I wonder how Yule will feel about that. Raise the tree and